Cataluña necesite que haya reconocido el Estatuto de Autonomía. Así que nada más que sea una jornada fructífera y bueno, la idea de este encuentro es, sabéis que llevamos ya unos meses pensando colectivamente cómo hacer este plan marco. Tuvimos una fase previa antes de que sacáramos el proceso de participación que tenía un carácter muy interno, donde cada delegación, los trabajadores y trabajadoras de cada delegación hizo un diagnóstico de situación, un documento muy sesudo que fue coordinado por los jefes y las jefas de servicio, por los directores. Y la idea de hoy es que aportéis, opinéis al respecto de las líneas estratégicas del plan después de estar ya casi culminando el proceso de participación abierto a la ciudadanía, que sabéis que esta tarde tendremos un encuentro también con la gente, las organizaciones que han participado. A mí me gustaría darles la palabra a lo mejor brevemente a las personas que hoy nos acompañan, como quieran, o si no ya ellos y ellas luego de manera flexible, porque esto es un espacio de trabajo, no queremos tampoco que haya una regla de intervenciones, sino que aquí cada una habla como sea conveniente, pero sí que nos gustaría tener una valoración de estos meses de trabajo donde las delegaciones habéis sido fundamentales. Y a mí sí me gustaría también agradecer especialmente el trabajo a los jefes y jefas de servicio, a Pepe Rodríguez Garadí, a Lola, a Nina, que no sé dónde está, a Maribel, que no sé dónde está, a Vicky, que han hecho un trabajo de coordinación, por supuesto, a María y a Juan Ignacio de la Secretaría General, que han hecho un trabajo espectacular de muchos meses, en el que con las delegaciones ciudadanas, los encuentros territoriales, los encuentros sectoriales que hemos venido a mejorar un documento que esperamos brevemente se convierta en el decreto de plan de vivienda y rehabilitación, decreto de plan marco. Yo voy a pasar brevemente la palabra a los directores, porque yo creo que sería interesante, así de manera espontánea, yo creo que sería interesante a lo mejor que resaltarais las líneas estratégicas de cada parte, de cómo ha quedado el documento de la parte de vivienda y cómo ha quedado el documento de la parte de rehabilitación, y si os parece después abrimos un turno, un debate, como creéis conveniente, sobre el resultado final, que es un poco de lo que queremos abordar hoy. Bueno, daros las gracias evidentemente, y como esto ha sido un poco espontáneo, yo creo que quizás los elementos, digamos, de centralidad en materia específicamente de vivienda tienen que ver pues con la concepción de cómo se debe entender la política de vivienda que quiere abordar el plan marco, ¿no? Creo que quizás en este momento, o hasta este momento, la anterior planificación en materia de vivienda se había basado quizás en dar respuesta a la pregunta de cuántas viviendas se podían financiar, ¿no? Y en definitiva era lo que al final los planes establecían. Este plan pretende hacer otra pregunta, y es qué necesidades de viviendas hay y de qué manera se le pueden dar respuesta, ¿no? Yo creo que ese es el elemento, uno de los elementos centrales de esa materia. Y en ese elemento de centralidad pues se encadena el papel que deben de jugar los planes municipales de vivienda como elementos fundamentales a la hora de realizar el diagnóstico de qué es lo que pasa en los territorios. Creo que la planificación estatal autonómica en el último escalón, sin aterrizar en el territorio, y es otro de los elementos que se pretende modificar, qué necesidades realmente hay y, por supuesto, no vincular esas necesidades a la construcción de nueva vivienda. Otro de los elementos importantes
distintos motivos, pues están desocupadas o están precisadas de rehabilitación y en esa medida es en la que se pretende decidir tanto por la puesta en uso de edificios que se puedan encontrar vacíos como la rehabilitación de edificios que estén en malas condiciones y que haya que incorporar los procesos de garantizar el derecho a la vivienda y todo lo que tiene que ver con la puesta con la salida al mercado de la vivienda vacía. Evidentemente, el fomento de las políticas de alquiler, tanto lo que tiene que ver con la puesta en uso de esas viviendas como facilitar o garantizar que aquellas familias o hogares tengan acceso a algún tipo de ayuda que les permita que sus ingresos destinados a garantizar ese derecho no superen los límites que establece la propia ley de vivienda del 2010 y luego pues crear una cultura, un nuevo modelo del desarrollo de la ciudad que tenga que ver con que los procesos relacionados con la construcción se basan en garantizar el derecho y no en generar plusvalías o intereses para promotores o empresarios, ¿no? Nadie en ningún lado tiene establecido que existe en la Constitución que existe un derecho a promover vivienda y a generar un beneficio para quien lo hace, ¿no? Pero si viene que existe un derecho de todos los españoles a tener una vivienda, ¿no? Ese cambio de cultura, esa forma alternativa a través de procesos relacionados con la autoconstrucción o con la gestión cooperativa o con la puesta en marcha de otras medidas en las que es la propia ciudadanía la que articula los procesos y en la que el elemento especulativo o generador de plusvalía que se apodera de la cual se apoderan las empresas, creemos que es importante. Por otro lado, evidentemente, hemos querido dar carta de naturaleza también a todo lo que tiene que ver con la lucha frente a los desahucios, ¿no? Creo que este gobierno se planteó desde el principio hacer como una interpretación del artículo 47 de la Constitución hacer su contrario, ¿no? Que suelen decir los juristas. Es decir, el artículo 47 dice que todo el mundo tiene derecho, pero no dice qué pasa con el que ya ha tenido derecho y se ha visto privado de él, ¿no? Pero es un elemento que sí se ha dado, ¿no? Es decir, hemos garantizado o hemos establecido derechos que ahora se están perdiendo, ¿no? Y en esa medida, bueno, por alguna forma queríamos reconocer dentro del ámbito del propio plan todo lo que tiene que ver con el programa andaluz en defensa de la vivienda, que creo que desde luego es una iniciativa que merece todo el reconocimiento y que, bueno, los compañeros y compañeras que están aquí de las delegaciones territoriales estáis al pie del cañón. Establecer todo eso dentro del propio plan, ¿no? Y luego también un concepto de protección de la vivienda pues diferente y más flexible, ¿no? La vivienda no se vincula ya directamente con la financiación, la vivienda no se califica específicamente para un bloque ni para un programa, sino que hay un elemento que establece la protección de la vivienda con independencia de luego si es alquiler, si es venta o con lo que pueda tener detrás, ¿no? Yo creo que eso así como pincelada y ahora pues podemos abrir el debate, son las cosas que yo reseñaría como más Sí, se me ha olvidado perdonar también que de Fernando Herrera, que es el director gerente de la Agencia de Rehabilitación y Arquitectura, que también ahora intervendrá, que creo que es importante, sobre todo lo que tiene que ver con el parque público, y también agradecer a los representantes de las gerencias de la agencia que habéis venido a compartir también con nosotros esta mañana las líneas estratégicas del plan. Bueno, voy a ser muy breve porque creo que intento, o digamos, el perfil que queríamos de este encuentro no es monodireccional, sino todo lo contrario, ¿no? Somos conscientes que posiblemente en este momento de transición desde la burbuja inmobiliaria a otro modelo, pues se necesita del esfuerzo de todos, empezando por todos los que estáis aquí y los que realmente soy protagonista, ¿no? En este sentido de la política de una comunidad autónoma, ¿no? Nosotros pasamos por aquí y damos nuestra aportación, pero quien permanece sois vosotros, ¿no? Y creo que también se han notado en el curso de la redacción del plan, ¿no? Ha sido un proceso, creo, participado, ¿no? Empezando por esa mesa de trabajo que compartimos hace ya varios meses. Y, como decía Amanda, luego en esa voluntad de compartirlo, como no puede ser de otra forma, cuando se trata de un cambio de modelo productivo,
los territorios, y de allí la presentación que todos habéis vivido en las delegaciones territoriales, donde hemos recogido también digamos, un ida y vuelta en este cambio de modelo. Y sí, bueno, desde nuestra dimensión aquí como responsables desde las direcciones generales, pues sí, llevamos mucho tiempo, como no es normal, aprendiendo con la concertación, que como podéis imaginar, pues ha resistido un poco a este cambio, porque yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Hacer ver que la política de vivienda ya no puede solaparse con el concepto de nueva planta, ¿no? Eso ha sido evidentemente una desviación de una política no solo de vivienda entendida exclusivamente como sectorial, y por lo tanto ya que no coincide con otras dimensiones que son más sociales y más urbanas, como es la ciudad, sino que además pues ha empobrecido un poco el pensamiento sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo establece el plan marco? Que en lo que se ha hecho en este primer año, que es perfectamente conocida como la Ley de la Función Social de la Vivienda, que intenta convertir las viviendas vacías a su función social, ¿no? Y por lo tanto que no haya gente sin casa y casas sin gente, que todos conocéis, y que ha tenido su recorrido. Pues para nosotros en esta segunda parte de la legislatura, el plan marco es la herramienta principal que pone en marcha, junto con todos los agentes sociales y productivos, el cambio de modelo en un sector como la construcción, que, como sabéis, está afectado por una crisis y por un desempleo tremendo, y que tiene un mecanismo, un mecanismo productivo que básicamente es insostenible, no solo porque se ve solamente financiado por el sector público hasta ahora, sino que además pues tiene pues, un mecanismo de promotores y de inmobiliaria, por no hablar del sistema bancario, que digamos ha afectado a lo que es el territorio que nosotros deseamos más sostenible, ¿no? Máximo en una comunidad autónoma como esta, que tiene la ocasión de ser digamos un modelo en Europa, como decía esta mañana la consejera, como un sistema policéntrico de ciudades. Cada una de estas tiene una identidad y puede ser un lugar. Bueno, y vuestras delegaciones, para los que vienen de fuera de Sevilla, pues lo demostráis, ¿no? Es un sistema que junto a política de movilidad y transporte público y política de la generación urbana, entendida como, digamos, densificación y regeneración de la ciudad consolidada, pues para nosotros no es un debate solo que se queda aquí en esta comunidad autónoma, sino un debate que trasciende esta comunidad autónoma. Por supuesto, tiene bastante divergentes con la política estatal, ¿no? Que tende a una privatización y como decimos antes en muchos casos, a un intento, bajo nuestro punto de vista, que el plan estatal, la ley de regeneración y renovación de la habitación urbana, que esconde, tiene cosas positivas, pero para nosotros esconde un intento de trasladar lo que ha sido la acumulación de nueva planta ahora a la ciudad consolidada, donde allí el suelo vale, tiene valor, tiene todavía o tendrá cada vez más su reconocimiento económico, y por lo tanto lo que ha sido construir nueva vivienda, pues ahora que no tiene ningún valor, como bien sabemos, porque hay un superávit de vivienda vacía, pues ahora es donde se puede trasladar al centro. Esto afecta muchísimo a lo que estamos planteando en el plan marco, que todos conocéis, ¿no? Son 3 capítulos en tema de rehabilitación, para habitación y cohesión social. Para nosotros es fundamental que todo tipo de actuación urbana que llevamos a cabo desde una comunidad autónoma no solo sea una intervención física, sino que genere una microeconomía que sea sostenible ambientalmente y que sobre todo genere cohesión social. Eso es la variada donde la propia EPSA actualmente ha insistido y ha hecho política en los últimos años, pues se ha notado, ¿no? Es verdad que hay herramientas necesarias, pero que creemos que tienen que dar un paso más, ¿no? No puede ser solo participación, una vez más, financiada por la administración pública, sino que tenemos que efectivamente generar una micro sociedad, ¿no? De nuestra variada, donde todos los procesos y el esfuerzo de inversión público-privada pues luego sea generadora de mayor cohesión social, ¿no? Por allí el plan establece evidentemente la figura también de las ARI, por ejemplo, en la rehabilitación de la ciudad, donde pretendemos que sea una colaboración horizontal entre el área consejera
tuberías. Eso es un esfuerzo que sabemos vosotros mejor que nosotros. Es difícil porque últimamente se ha ido también en la propia administración pública por sectores y secciones independientes, quizás hasta dentro de esta misma casa, pues eso no puede ser ya, ¿no? O sea, es inviable. El segundo gran capítulo es lo de la rehabilitación residencial. Eso afecta a todo el tema de la rehabilitación energética y abre a una nueva figura de promotores, que es una comunidad de vecinos, que por una de ellas podremos acompañarla, ¿no? Sobre todo que tienen menos de 2,5, pero bueno, es inviable pensar que podamos rehabilitar las 4,5 millones de viviendas que hay en Andalucía, ¿no? Pues allí tendremos que aliarnos con el sector profesional, que son los que además van a hacer el informe de evaluación de edificios, son los que van de alguna forma a hacer junto con el administrador de finca pues, vehículos, ¿no? para que los ciudadanos puedan empezar a ver que rehabilitar su edificio quiere decir mejorar el propio valor de su inmueble, ¿no? En última parte, ya con esto termino, que es la rehabilitación de la ciudad, para nosotros es una parte fundamental de este plan, ¿no? Hasta ahora es verdad que esta comunidad autónoma a través de la instrumental ha estado en el territorio de forma quizás en algunos casos demasiado homogénea, o sea, sin ver realmente en cada sitio donde nos insertaba cuáles eran los deseos o necesidades. Ahora pues nos vamos a reducir vamos a contener nuestro esfuerzo en lo que es el parque público de vivienda, como sabéis, son 83.000 viviendas. Y si abrimos esta convocatoria, que es la rehabilitación urbana sostenible, que bajo mi punto de vista va a ser un elemento bastante rompedor, porque pues, intenta aliarse con lo que son los entes locales, los municipios, nosotros somos municipalistas, y creemos que desde allí es donde se pueden detectar cuáles son realmente las necesidades de SEA, tanto de lugares tan delicados y con grandes potencialidades turísticas como son los centros históricos de la ciudad de Santa Lucia, como las variadas, donde necesariamente tenemos que compartir junto con los ciudadanos hoja de ruta. Este programa, cuya quizás elemento precursor ha sido un programa tan sencillo pero tan gracioso y yo creo que es significativo como la ciudad amable, que todos conocéis, y ha significado empezar a lanzar retos a los municipios que es verdad que están acostumbrados desde hace ya años a que la Junta de Andalucía haga la política de vivienda, ¿no? Nosotros creemos que hay que empezar a establecer esa relación bilateral con ellos, porque en ese grupo de las ciudades ellos son los que son no solo las entidades más cercanas a los ciudadanos, sino además representan a nivel institucional de la entidad de esa cultura urbana que es Andalucía, ¿no? No sé cómo... ¿Sí? Bueno, yo voy a empezar yo quería empezar un poco con literatura. Casi todos hemos leído a Italo Calvino sobre la ley de sitios, y hay una expresión donde cuando el viajero llega a una ciudad y se encuentra las grandes portadas de mármol, etcétera, pero en vez de esa ciudad hay una ciudad de lata, de charcos, de esa situación. Gran parte de esa ciudad desconocida, del embete, de la hoja de Italo Calvino, está en nuestro parque. Esas 83.000 viviendas que ha hablado Calle, muchas veces se dicen esas cantidades y no se hace un poco la imagen. Esta ciudad del embete es como toda la ciudad de Granada. La ciudad de Granada tiene 83.000 viviendas, pues Abra en este momento tiene la ciudad de Granada en gran parte en el embete de esa ciudad de hoteles y de esa ciudad. Es la que a mí me parece más importante que por primera vez en un plan marco aquí en la naturaleza. El gran servicio público que se está dando a 300.000 andaluces, dándole un servicio público de habitación. Exactamente igual como existe la salud, un gran servicio público, como existe la educación, un gran servicio público, existe una parte importantísima que son 300.000 andaluces que están en un servicio público que es el parque público de vivienda. Esa, por primera vez, introducirlo dentro del plan marco, de un plan de vivienda, dándole una normativa específica
dándole unos criterios de carta de naturaleza a ese gran patrimonio que tiene. Por supuesto, es el parque público más importante de toda España. No hay ninguna otra comunidad que tenga este volumen de vivienda. Es uno de los más mayores que existe, creo que de todo el país. ¿Cómo intervenir en este parque público? Lo ha explicado Laia, como el resto. No podemos intervenir en un mantenimiento, en una conservación de esta importante cantidad de viviendas, sino intervenimos también de forma social que las comunidades adquieran parte del gobierno de su propio edificio. No podemos intervenir en estos sitios donde en unos casos son muy conflictivos, en otros casos son normalizados. Pensar que estamos incidiendo principios de Andalucía y en ese sitio pues hay de toda variedad, ¿no? de situaciones. El parque público ruralizado, en donde la usuaria sale y barre la acera y encara su vivienda, etcétera, hasta sitios como Almanzara, como Polígono Sur, en donde está totalmente deteriorado. Esa gran apuesta que realiza la Consejería por ese parque público, por la dignificación de esos edificios y por elevar ese nivel a nivel no de la ciudad olvidada, de la ciudad del deber, sino de la ciudad de la realidad. Es decir, tantas veces como se han dicho y se ha hablado del urbanismo, si estamos actuando en el centro de la ciudad, si estamos actuando en el corazón de la ciudad, si nosotros estamos interviniendo en la ciudad, ¿qué pasa con las extremidades? ¿Qué pasa con las barriadas? ¿Qué pasa con todos esos sitios que son periféricos, que son parte también de la ciudad? Solamente ese esfuerzo de trasladar a la realidad del plan marco, ese parque público que ha estado o bien olvidado o bien sacado fuera de eso, que es uno de los mayores retos que me parece a mí que es bueno, pues intervenir, si queréis. No sé si a lo mejor los jefes de servicio o jefes de servicio de todo caso ahí, a lo mejor una intervención. Digamos que esto quiere ser un debate. Estamos aquí y además, hombre, yo creo que habría que aprovechar la presencia de ellos. ¿Y se anima? ¿Alguna crítica? ¿Alguna crítica? ¿Alguna evidencia? Córdoba. Yo lo que quería hacer es una pregunta. Primero, ¿cuál es la puesta en común que se han hecho que no hemos, se oye? Sí, que no hemos recibido los resultados, por lo menos, o no lo habéis llegado, no lo habéis pasado. Hay una primera tema que le daba mucho miedo a los ayuntamientos, que era la obligación de tener el plan municipal de vivienda realizado o en relación para poder acceder a cualquier tipo de subvención. No sé si eso cómo ha quedado, o ha planteado, y si hay algún tipo de ayuda técnica o financiera tal que se esté planteando para los ayuntamientos. Hay otro tema que es muy novedoso dentro del plan, que es el tema de las cooperativas. Se plantea un tipo de cooperativa en donde la vivienda siempre tiene que ser parte de la cooperativa. No puede, como hasta ahora, después de ser una cooperativa, dividirse la cooperativa y los cooperativistas ser luego propietarios de la cooperativa. Se plantea una cosa bastante novedosa, que si ya era difícil un poquito las cooperativas, que no sé qué tipo de aceptación han tenido entre los agentes sociales o los promotores o quien haya planteado un poquito la pregunta. Esperamos un poquito de
Es que antes me quedé un poco con la idea precisamente de intervenir en la línea del plan municipal de vivienda. Y a mí me parece que hay unos instrumentos que plantea la ley que me parecen muy interesantes, que son el plan municipal de vivienda y el mapa de infravivienda y el observatorio de los resultados. A mí me parecen unos tres instrumentos muy interesantes, pero me pregunto si el plan municipal de vivienda no se coordina con el urbanismo, que no va a servir para nada. O sea, mi idea es que no puede haber un plan municipal de vivienda en el que parece que incluso se mira cuál es la situación de la vivienda de ese municipio, pues la mejor manera de mirarlo, y supongo que desde ese propio plan se plantea dónde debe haber actuaciones, incluso áreas de organización integrada, donde se deben resolver los temas de la vivienda y tal. Pues si eso no está coordinado con el plan de urbanismo, me cuestiono cómo se va a hacer. Yo os cuento, cuando yo estuve en el gobierno hace unos años, 6 años, y era el momento de la burbuja, y entonces era muy interesante hacer muchas viviendas, quería hacerlas del gobierno, quería hacerlas los ayuntamientos, incluso las administraciones forales, que en mi tierra son especiales, no tienen competencia. La pelea era que todos éramos competentes. Básicamente porque era bien. Si vendías la vivienda protegida, si hacías venta de vivienda protegida, eso era algo que tenía más ingresos que gastos y daba bien. Y además daba dos, pues decía que daba dos. Bueno, yo ahora trabajo en otro mundo, trabajo en el sector privado y mis principales clientes son ayuntamientos. Y ahora me encuentro a bastantes secretarios municipales y secretarias que lo que razonan es que los ayuntamientos no tienen competencia de vivienda. Marrón, la comunidad autónoma, Madrid, o si empezamos, pues no todos, todos los secretarios ni todas las secretarias hacen eso. Bueno, esta es una competencia genuinamente municipal. En ningún lugar del occidente se hacen políticas públicas de viviendas en los ayuntamientos. Eso es fundamental. Entonces a mí me parece un acierto de vuestro plan, me parece una misión de los que hicimos nosotros en su día, que eso no venía, y es que tiene que haber una planificación pública municipal de vivienda. Puede ser modesta. O sea, puede ser un instrumento muy sencillo, que diga lo que hay, a qué se quiere llegar y cuáles serían los métodos, y coordinarse con las otras administraciones públicas que son competentes también en la materia. Porque esa es otra, y como abogado, yo opino, igual estoy equivocado, que no hay competencias puras, son todas concurrentes. Porque en todas tienes que concurrir con otras administraciones y porque ninguna competencia es idealmente segmentable de forma que solo sea eso. La competencia en materia de urbanismo son muchas cosas. Entonces, yo ahora os contestarán si sigue o no sigue el texto, yo me contesto que hoy seguía. Y lo que espero es que sigan, porque es un instrumento clave. Un ayuntamiento que no ha hecho ni la más mínima reflexión sobre quién es, a dónde quiere llegar y con qué medios en materia de vivienda, el resto de los contribuyentes vamos a dejar recursos públicos para que hagan algo como un pollo sin cabeza. No tiene ningún sentido. Primero planificar, después ejecutar, después evaluar. Necesito aprender de lo evaluado. ¿Había una palabra? Sí. Bueno, yo quería hacerte preguntas en el sentido que ya se ha activado en la intervención. Estoy aquí. Estoy aquí detrás de todo. Como digo, te voy a hacer preguntitas que yo creo que abundan también en las últimas intervenciones que hemos escuchado, ¿no? A mi modo de ver, una de las cuestiones más importantes que tiene el plan, por lo que habéis dicho, es la inserción de la vivienda en el contexto urbanístico por un lado y energético por el otro, ¿no? Aparte del tema social, ¿no? Que también es importante. En ese sentido, quería preguntar si en el plan hay medidas concretas de coordinación con las políticas urbanísticas y territoriales y también energéticas, ¿no? Y quería hacer una segunda pregunta que también ejemplifica la primera, y es que creo que uno de los déficits más evidentes en la política de rehabilitación energética, por lo poco que se ha hecho o lo mucho que se ha hecho en Andalucía en la última década y media, ha sido la emisión y la elaboración de mucha legislación y mucho procedimiento técnico para la mejora de la eficiencia energética en las edificaciones sin una verificación posterior. Creo que los mecanismos de verificación de este tipo de cosas son imprescindibles.
Es decir, si estamos dando una subvención, por ejemplo, o cualquier otro mecanismo financiero para mejorar la eficiencia energética de un edificio, digamos un 30 o un 40%, después eso que hay que ir allí y medirlo. Y que ese dinero esté bien invertido. No vale con que esas medidas de ahorro y eficiencia estén sobre el proyecto y después quién sabe qué ha pasado en el proceso de la rehabilitación. Gracias. Antonio quiere empezar con y Margarita. Yo parto del micrófono mismo. Brevemente con el tema de los planes municipales, ¿no? Que creo que es uno de los elementos que tiene su interés, que por otro lado además, o al menos yo la experiencia que tengo cuando he estado contando el plan en otros foros donde hay gente que no es de Andalucía, lo valora como una de las cosas interesantes del plan. Antes comentó Gaia una cosa que es importante, y es que el plan de vivienda y rehabilitación se sitúa en el contexto de política de la consejería que no empezamos ahora, sino que tiene su bagaje. Y en ese contexto de política se sitúa en el marco de la propia ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque la propia ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda establece el mecanismo de coordinación con el planeamiento urbanístico en la medida en que por primera vez específicamente la consejería competente en materia de vivienda emite un informe preceptivo en la tramitación de los planes generales de ordenación urbanística relativo a ver si esos planes se adecúan a el plan municipal en vigor del ayuntamiento o en su caso el plan autonómico. Y si el ayuntamiento no tiene hecho plan municipal, pues será el propio plan de ordenación urbanística el que tenga que incluir los contenidos de ese plan. Es decir, que ese elemento de coordinación con la política urbanística está contemplado a nivel de ley, y eso está recogido en la ley. Y eso no está recogido. Luego, por otro lado, evidentemente, es decir, a nadie se le ocurre que si un ayuntamiento no tiene un plan general de ordenación urbanística, alguien pueda construir en un suelo que no esté calificado urbanísticamente como urbanizable, ¿no? Es decir, eso parece que ¿cómo va a construir usted un suelo no urbanizable? Pues parte un poco de la misma filosofía. ¿Cómo vamos a desarrollar promociones de vivienda en suelos que no sabemos si son necesarios, si hacen falta otras políticas? Es decir, ese diagnóstico previo, que igual que hace el Plan General de Ordenación Urbanística, porque el Plan General no clasifica suelo a lo loco, lo clasifica en función de las necesidades de crecimiento de la población. Pues bueno, el Plan Municipal se inserta en esa misma lógica, pero con un elemento importante, y es que a nivel de tramitación es muchísimo más ágil y flexible, ya que no tiene establecida una tramitación específica, sino que el ayuntamiento lo puede aprobar por acuerdo plenario y tal, con lo cual hay un elemento de flexibilidad importante. Y por último, acabamos de publicar en la página web de la consejería una especie de guía metodológica para que esos ayuntamientos puedan saber cómo tienen que hacer esos planes. Y por supuesto, prestaremos el auxilio técnico. Al final, ¿qué es lo que hemos recogido en el plan? Al final hemos recogido que determinadas actuaciones que son de petición directa del ciudadano, por decirlo de algún modo, no las vamos a condicionar a la existencia del plan municipal. Es decir, si hay un programa de ayuda al alquiler que se le va a dar subvención a inquilinos, no vamos a hacer que determinados inquilinos no lo tengan, no pueden acceder a esa ayuda porque no tengan un plan municipal. Pero otro tipo de ayudas que van en relación con consumo de recursos que pueden ser suelo, subvenciones de otra entidad, en definitiva, que condicionen la política de la administración, sí tienen que partir de esa necesidad previa y constatada en el plan municipal. Bueno, yo quiero hacer un comentario porque me parece que hay una especie de resistencia frente a las exigencias nuevas, que no se dan en otras exigencias. Es decir, en un proyecto hay un técnico que asegura que la estructura va a aguantar. Y no hay nadie que vaya luego a comprobar si aguanta o no aguanta metiendo sacos terrenos en la casa, ¿no? Uno se fía de que el proyecto, si está resuelto, pues ya está ahí. El seguro del técnico, está la responsabilidad del técnico y demás. Porque al energético le vamos a tener que exigir unas cosas
que no le exigimos a otras cosas que entran dentro de lo que es la composición de la vivienda. Hay un tema muy complicado, que es que toda la normativa energética todo el rato está hablando de ahorro energético y ahorro energético y ahorro energético. Y sin embargo, por ejemplo, en Madrid, el 48% de la gente que vive en los barrios periféricos no tiene dinero para encender la calefacción, no usa ningún tipo de calefacción, y entonces esa gente, da igual lo que sea, no va a tener ahorro energético. Luego, ¿cómo se mide el ahorro energético a la gente que no gasta energía? Sin embargo, las condiciones de confort y las condiciones de demanda, digamos, del edificio sí cambian. Si uno hace los números con la demanda, que también lo dice la legislación, evidentemente la demanda baja, pero a lo mejor el ahorro energético no baja. Entonces, medir luego sobre un edificio al que se le hayan implementado unos sistemas de mejora energética, cómo se comporta, pues es muy complicado. Necesita una tecnología, todos los vidrios, no sé qué, cosas que aparecen luego también en lo que es la misma puesta en obra de los materiales para la rehabilitación. Entonces, yo también me plantearía esa especie de superexigencia que le estamos pidiendo a una serie de documentación técnica y de cosas técnicas simplemente porque son nuevas. Hay muchas cosas que aceptamos. ¿Quién va a comprobar si funcionan o no las instalaciones? De los técnicos que controlan luego los planes esos. Bueno, yo en el artículo 2, donde dice que tiene prioridad el borrador que hay colgado en la masa. Yo soy Juan Antonio Sáenz, delegado territorial de Jaén. Decía que en el artículo 2 tiene prioridades, en el borrador que hay colgado en la página de la consejería es la página 21, en el que tengo yo, que sería anterior, es la 14. Dice que para lograr el derecho universal establecido en el artículo anterior, todo el contenido del presente plan marco se orienta hacia los siguientes fines. Entonces, el primer fin que dice una vivienda para los más desfavorecidos. Entonces, para que sea coherente y homogéneo con todo el texto, debería decir una vivienda digna para los más favorecidos. Digna, una vivienda para los más desfavorecidos. Y luego después, con respecto al tema de los planes municipales de vivienda, los que están hechos ya y aprobados y que están concebidos evidentemente hacia la construcción de nuevas viviendas, pues qué elementos vamos a tener coercitivos o de situación de esos planes municipales para que entronquen con la política de la Consejería, por ende por la política de la Junta de Andalucía de primar la rehabilitación y la cuestión del alquiler en vez de la construcción de esos planes que evidentemente lo que defiende son intereses que todos conocemos y que están en el ayuntamiento de un determinado color político. Y yo sería partidario, en vista de lo que hay en las provincias, de que se regulara, si es posible, a través de una disposición adicional, la que procediera, el acceso o la tramitación de lo que hay pendiente del anterior plan, fundamentalmente en el tema de los edificios. Porque es un verdadero galimatías que si no viene una disposición transitoria a la consejería y a toda la organización de la consejería de la territorial que hace de servicio personal, de explicar el elemento de cómo se transita de un plan de pendiente aprobado y llamado cotidiano en muchos casos, que sería interesante hacer el estudio para ver cómo lo podemos arreglar. Soy Rafael Pavón, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación. Yo, en primer lugar, os agradezco que nos deis esta oportunidad de debatir, porque la verdad, yo personalmente apasionado de la política de vivienda y tengo la verdad que cosas que comentar, ¿no? Yo, en relación con esto y en lo que comentaba Antonio, yo creo que el plan marco se incardina de vivienda y yo, si me permitís, yo me gustaría hablar de esa política de vivienda, ¿no?
Y yo creo que la política de vivienda debe partir de qué entendemos por una vivienda. Cuando se habla de vivienda durante mucho tiempo y en determinados foros se habla de la vivienda como el mercado, desde el punto de la eficiencia energética, desde el punto de vista de la tipología. Yo creo que, por lo menos yo pienso, que la idea fuerza de esta política de vivienda debería ser la vivienda como un servicio social. Yo creo que la vivienda debemos tender a que sea considerada de la misma manera que consideramos la educación o consideramos la sanidad, que seamos en el futuro capaces, al menos, de considerar que el derecho a la vivienda se plasma, lo mismo que un niño hoy día, mañana ya no sé, hoy puede ir a una escuela porque el Estado se la facilita. Yo creo que esa idea fuerza me parece más interesante que ideas como la que, lo siento, Gaya, pero no estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento tuyo de rehabilitación versus nueva planta. Yo creo que la ciudad es un organismo vivo, y como tal organismo vivo hay células que mueren y hay que reponerlas, y hay células que crecen, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema de la visión que se tiene del urbanismo. El problema es que el urbanismo ha estado en los últimos años en manos de quien no debía haber estado. Yo defiendo el urbanismo en manos de lo público. Yo defiendo el urbanismo al servicio de los ciudadanos. Yo tenía aquí un artículo que me encargaron hace 15 años y la verdad es que han pasado 15 años y veo la misma situación en que estaba en esa época, ¿no? Yo decía, si me permitió leer un párrafo, desde la actual situación caracterizada por la ausencia de una verdadera política urbana, de un modelo de ciudad en consonancia con la inexpresión ideológica que impregna las propuestas de los partidos políticos mayoritarios, deja en manos de los intereses económicos y especulativos las grandes decisiones sobre el crecimiento de la ciudad. Y eso es lo que ha pasado y lo que sigue pasando, ¿no? Es decir, una ciudad que está en función de intereses y la administración se convierte en simplemente una legalizadora de determinados intereses. Entonces, yo creo que no es bueno que contrapongamos rehabilitación nueva planta, porque además es un lugar común. O sea, la rehabilitación hoy día la defiende todo el mundo. Claro, la defiende de determinada manera. Tú has dicho, la ley de renovación urbana, evidentemente lo que pretende es que el negocio que se daba en la extensión de la ciudad se traslade ahora al suelo urbano, porque se ha agotado el negocio en el otro lado. Ahí también tenemos el sentido de elevar, no solamente centrarnos en el Palmar, que me parece importante, sino de elevar. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer en ese sentido. O sea, me gustaría que se protegiera determinadas intervenciones en el suelo urbano para impedir que esos especuladores pudieran hacer y deshacer, expulsar. Yo creo que ahí hay un campo legislativo que creo que habría que desarrollar. Hombre, y me parece que es importante desarrollar la ley de reguladora del derecho y la ley que además se ha ampliado y mejorado con la ley de la función social de la vivienda y desarrollarlas. Hay muchos temas, por ejemplo, el tema de los planes municipales de vivienda lo que hace es relacionar algo que llevaba mucho tiempo sin hacer, pero que no se ha hecho nunca, que es relacionar el urbanismo, la decisión urbanística con las necesidades de la población, con la vivienda fundamentalmente, porque obliga a los ayuntamientos a que cuando se elabore un plan tenga en cuenta que lo mismo que prevé vivienda en un campo de golf o de segunda residencia, que también prevea primero las necesidades de sus ciudadanos. ¿Qué tipo de ciudadanos? Ese es otro tema también, perdona que me entienda, pero es otro tema también que me apasiona. O sea, el tema de que planificar conociendo la realidad. Intentemos conocer la realidad. El observatorio de vivienda me parece muy importante desarrollarlo. Creo que es un elemento fundamental para no dar pasos en falso en la política de vivienda. Fernando, sí. Bueno, has dicho, Fernando Visedo, vamos a ver, Rafael, a mí me parece que tu intervención ha sido intensa y que apunta varios temas importantes dentro del plan. En la aportación que desde Cádiz hemos propuesto, un conjunto de arquitectos preocupados por estos temas, pretendemos impulsar algo que has enunciado, que es el tema social de la vivienda. En la propia Constitución, en el artículo 47, yo no soy, por supuesto, no tengo capacidad
capacidad para profundizar en ellos, pero sí estoy atento a todos los debates que existen en torno a esto. Hay como algunas interpretaciones de carácter programático y hay algunas interpretaciones que son de carácter orgánico. Para evitar cualquier tipo de duda, desde Cádiz lo que pretendemos es que se modifique la Constitución en ese sentido, para que no quepa lugar a dudas. Es decir, quiero decir, para que no quepa lugar a dudas, porque lo que sí pensamos es que en una sociedad como la actual, y es paradójico decirlo en este momento en que se están recortando todos los servicios que un Estado y una comunidad autónoma y una administración debe aportar a sus ciudadanos para tener una calidad de vida garantizada, es paradójico decir que la vivienda, tú lo has enunciado también, la vivienda no está a la altura que tiene en España ni la sanidad, ni la educación, ni la justicia, ni las prestaciones de jubilación, ¿no? Lo que proponemos un poco que en este momento de tránsito, de crisis, pero de crisis que puede ser hacia algo positivo, pues también la vivienda alcance un lugar que es el que le corresponde para garantizar ese servicio a todos los ciudadanos. Y en ese sentido, y continuando, la vivienda es probable que el plan marco pudiera llegar a reforzar lo que es la definición de la vivienda, pero la ha hecho un poco de menos, la verdad. Define muy bien, de una forma en algún momento un poco enigmática, porque incorpora la vivienda a los recursos que tiene el usuario. Bueno, está bien, pero la definición propia y expresa de la vivienda, que en estos momentos podemos estar hablando de una, digamos, una vivienda como ajustada al momento, adaptable al momento, pero no termina de definir exactamente. Insisto, proponemos que para que una vivienda sea propiamente dicha una vivienda, debe disponer de los servicios de agua y de luz, cosa que en estos momentos hay algunas de las viviendas de toda España que no disponen de esos servicios y que por tanto debería ser un contenido fundamental. Después, por otra parte, yo puedo estar también, la historia de Andalucía en concreto, de los planes de vivienda que se han impulsado desde la administración en los periodos democráticos, en el periodo democrático, temas de alquiler, con grandes problemas, se dio un salto hacia la propiedad, empezaron con temas de autoconstrucción y con grandes dificultades se abortó esa ruta, y ahora parece que estamos en una situación, debe acoger nuevas, por tanto todas esas deben articularse, pero yo soy también partidario de no ser es que la administración autonómica apoye, impulse y subvencione. Lo de la palabra subvención de las cuestiones que son a lo mejor de rehabilitación y de alquiler, pero sin embargo el plan también puede, y yo en ese sentido creo que lo enuncia y lo propicia, incentivar también la propiedad. Es decir, yo no soy, eso de propiedad a mí no me parece, y concretamente con el tema de la cooperativa, que no sé si tendremos oportunidad de hablar de ella, creo que será posible armonizar esas cosas. Y después con el tema de la rehabilitación y nueva planta, también efectivamente la autoconstrucción, podría caber la posibilidad de esa especie de afectación de la propiedad. Es decir, yo no sería excluyente con nada, sino que en estos momentos todo lo que sea posible armonizar y aglutinar. Voy a hacer un poco del polimala y vamos a ser un poquito más breves en las intervenciones. Con un recordatorio, estamos hablando del plan de vivienda, plan marco de vivienda de rehabilitación. Hay tres que están en vigor, que es la ley 1/2010, la ley 3/2006
que es la realidad del Centro Social de la Vivienda, que dicen que es una vivienda. Y bueno, yo creo que hay que, en fin, yo creo que lo interesante es sobre los ejes que hemos venido trabajando, que están un poco, pues, cuáles son las dudas, cómo se pueden ampliar, cómo se pueden reducir dentro de las competencias que tenemos. Manolo creo que quería intervenir y luego Javi. Bueno, estamos hablando de cosas que no son nuevas. Los planes municipales de la vivienda son anteriores, la vía metodológica también. Lo que pasa es que, eso me parece que es importante, cambia el sentido. No es nuevo. Tengo que hacerlo. No pasa, es obligatorio. Lo que ocurre es que ahora lo que se está diciendo es, cuando usted haga esas estudios de necesidades, mire usted también los huecos que tiene. Antes, todas las necesidades se resolvían en la nueva planta. Ahora se va a complejizar un poquito más la cosa. Que vamos a ver si no entra en contradicción con ese proceso de simplificación que se pretende también en los planes, en el planeamiento general, ¿no? Por ahí parece que también va la cosa, pero si eso no entra en contradicción. Planes municipales de vivienda actualmente, ¿cuánto hay? 3, ¿no? 3, que sí. Y había que hacerlo. Yo lo digo y lo dije por escrito. Hay que ayudar a los ayuntamientos a hacer los planes de vivienda. Si no hay apoyo económico, no va a haber planes municipales de vivienda, salvo por que no hay más remedio porque ya se mandan tan mal. No, pero no va a haber planes, eso me parece que va a ser. Segundo, cooperativas. Yo soy extranjero, esta mañana era extranjero. Las cooperativas que detectan la propiedad durante todo el tiempo es la forma habitual, por ejemplo, de acceder a una vivienda, entre comillas, social en el Uruguay. Y creo que eso es algo muy importante para que no ocurra lo que ha ocurrido, que son las cooperativas de mentira. Ahora van a tener que ser cooperativas de verdad. Ya no aparecerán las cooperativas, vamos, el gestor de cooperativas, que lo que decía era un promotor inmobiliario que no tenía ningún riesgo inmobiliario, porque el riesgo inmobiliario lo tenía la cooperativa. Bueno, ahora ese tema va a cambiar. Van a haber muchas menos operaciones, pero desde luego van a ser cooperativas de verdad. Yo lo que sí me parece es que habría que extenderla, no solamente ese tipo de cooperativas, lo que es la autoconstrucción, sino que yo o otra persona podría ser un maravilloso cooperativista, pero no puedo trabajar en la obra. Yo creo que eso habría que extenderlo a todo ese tipo de cooperativas. Y nada. No, a raíz de lo que, bueno, hilando un poco, o sea, que el plan permite perfectamente construir una planta, es evidente, y donde haya demanda, en aquel pueblo ilesano donde se reproducen porque entre primos y tal, pues allí habrá alguien que construye, no preocupe. Es evidente que el cambio afecta al hecho de que, digámoslo precisamente, hasta ahora pues ha habido una compraventa de suelo. Y sobre ese suelo, estamos todavía en ese recorrido, y estamos hablando de una ciudad en expansión, pues sobre ese suelo pues ha habido una especulación como un mundo entero. Y sobre todo, que la garantizarla dentro de vivienda se ha confundido el solapado con una vivienda nueva en ese suelo allá al fondo, que por supuesto, para contestar a la primera pregunta ya hace tiempo, es la que no solo ocupa y ocupa un espacio que es un territorio y por lo pronto es paisaje y por lo pronto es un espacio público para empezar, independientemente de donde quien tenga registro, sino que además al construir y sin identificar la ciudad existente, pues provoca más movilidad. Y esto provoca no solo lo que acaba de decir los apuntados de Margarita, sino que además provoca tráfico, provoca todo lo que es, que produce el 70% de la contaminación que reside en los núcleos urbanos, ¿no? Eso para contestar a la primera pregunta. Y además en un contexto como eso, policéntrico de la ciudad red, que es la riqueza de este territorio.
Entonces, ¿cuál es lo que en la operación de gobernanza nos proponemos como comunidad autónoma? Que hemos visto que es sostenible seguir subvencionándolo todo y seguir haciendo política de vivienda solo, sino municipios, sino sociedad civil, sino el sector, etcétera, es intentar lanzar, ¿no?, unos retos, entre ellos a la economía social que se está organizando en Andalucía, ¿no? Aquí después de 30 años pues hemos vivido una sociedad bastante subvencionada, ¿no?, existencialista. Bueno, pues ahora toca generar un poco de tejido conectivo social, ¿no? Uno de ellos es el ejercicio de la economía social, sin duda ninguna. Y además yo creo que la gente está deseándolo. Y nuestro papel ahora no es lo de seguir subvencionando, sino de facilitar esos procesos donde la propia sociedad aprenderá un poco también entre ellos de su propio derecho a la vivienda. ¿Cómo? Bueno, sin duda ninguna la experiencia que cuenta Manolo en Uruguay, que por cierto pues ha sido impulsada desde la cooperación de esta propia casa que hizo en varios países latinoamericanos y por lo tanto es una buena práctica y ahora casualmente parece que va a volver acá, ¿no? Pero además, pues la propia empresa pública de suelo tiene unos activos increíbles, no solo de suelos ahí en esa afán de especulación que ha vivido también la propia empresa, sino en el casco histórico donde hemos estado en área de rehabilitación. Y cuando hablo de suelo en el centro histórico, esa del tientecito que puede faltar, o de inmuebles. Pues nuestro intento es querer aliarnos con la economía social para ceder un bien, nunca venderlo, cosa que en otras comunidades autónomas, empezando por la de Madrid, por supuesto, se está vendiendo todo, como bien sabéis, suelo, vivienda VPO, a fondos buitre, todo lo que sabemos, sino ceder un bien para que allí pueda facilitarse un proceso no solo de rehabilitación, por supuesto, porque se nos van a caer todos a trozos, sino además de regeneración económica y de una microeconomía a través de entidades como la economía social, que juntan y hacen como tejido colectivo entre el grupo que, por supuesto, pues quieren hacerlo, quieren compartir una vida en común, ¿no? Bueno, yo soy Javier, soy abogado. Parece una primera cosa. Un par de cosas sobre el concepto de servicio público y sobre el concepto de derecho de vivienda. Y después hay alguna reflexión como es político. Lo más breve posible. Yo creo que a veces no conocemos nuestro propio derecho, ni siquiera los que estamos operando. Y es porque hay una cosa que se llama complejo inmobiliario financiero energético, que son siempre algunas empresas, muy pocas empresas que dominan nuestra economía, que son las que leen nuestra Constitución y nos dicen qué es lo que dice. Bueno, pues digan lo que digan ellos, que básicamente dicen, no sé si visteis el programa de Jordi el domingo pasado, pero salió un señor que ha sido ministro con varios partidos y dijo que en la Constitución hay unas cosas que son poesía y hay otras que son derecho. Las de derecho pues son el derecho de propiedad, la libertad de empresa, etc. Y después entre la poesía citó expresamente la vivienda. Bueno, pues el Constitucional ha dicho 730.000 veces que toda la Constitución es derecho. Y después, un principio rector de política social y económica, como es el artículo 47, tiene que interpretarse de acuerdo con los tratados internacionales que ha firmado España, y España ha firmado un montón de tratados internacionales que tienen que ver con derechos sociales, entre otros los de las Naciones Unidas, y tiene que verse en consonancia con la legislación autonómica que lo desarrolla, que solo se puede desarrollar por la legislación autonómica. Con lo cual, en el caso de Andalucía, decir que el derecho a la vivienda es poesía, pues no es realista. Otra cosa bien distinta es que el servicio público de vivienda tenga la potencia suficiente como para satisfacer a todo el mundo ya y con un estándar físico y económico que nos han querido vender, que es la vivienda en propiedad, con 3 dormitorios, garajes, trastero, en suelo urbanizable, nueva, con su aprobación en hipoteca y el mundo del crédito promotor, que es lo que nos han querido vender. Eso no es posible hacer. Sin más. Y respecto a cómo leen también el tema de los derechos fundamentales que no son derechos subjetivos todavía, que este es el caso. O sea, hasta que una comunidad autónoma no declare el derecho a la vivienda derecho subjetivo y ponga medios para que así sea, no es un derecho subjetivo, eso sí se puede reconocer como un jurista. Y hasta que una comunidad autónoma no ponga medios encima de la mesa o se obligue por sus leyes, en la mayor parte de las comunidades autónomas, los temas de vivienda son un tema de obligación de medios. Para cumplir con las leyes, la administración tiene que demostrar que ha intentado hacer cosas. Con eso vale.
Y hay otro tipo de obligaciones de las administraciones públicas que se llaman obligaciones de resultado, que las tenemos. Tú no puedes dar o no dar una pensión si alguien ha cotizado y tiene derecho a ella. La administración tiene que dar la pensión y punto. No tiene que demostrar que trató de darla, que había funcionarios, que hay unos fondos, pero no le llega, etc. Entonces, primero, seamos conscientes de nuestro propio derecho. Y después, respecto al concepto de servicio público y cómo leerlo en estos momentos, yo cuando ejercía responsabilidades públicas era súper estatista. Y lo sigo siendo. O sea, quiero decir que entendía que si no había un servicio público potente, con unos funcionarios con liderazgo, que la gente que esté en esta sala, si no había medios, si no había un discurso presente en los medios, pedagogía, líneas de protección, disciplina administrativa, también, si no había todo eso, era imposible que el derecho a la vivienda fuese más o menos real. Bueno, pues yo lo sigo pensando, o sea, sigo siendo fuertemente estatista, pero introduzco dos dudas. Todo lo que hace el sector público está al servicio del interés general. Una vuelta de demostrar, incluidas las cosas que hacemos en vivienda. Y dos, todo lo que es privado tiene ánimo de lucro y por lo tanto va en contra del interés general. Porque hay esfuerzos, por ejemplo, del mundo cooperativo, de las pymes, de la economía social, etc. Bueno, no voy a poner el ejemplo de esta comunidad, que en mi comunidad autónoma me han parecido mucho más públicos que lo que hacía el Estado. Entonces, yo os pido dos cosas, como alienígena que viene de otro sitio y que no tengo una relación estatutaria con vosotros. Que estéis orgullosos, os han dado hasta una carrera de identidad a la gente del sector público, pero que estéis orgullosos de lo que hacéis, porque solo vosotros podéis hacerlo y es una función clave para que la sociedad funcione correctamente. Y además de que estéis orgullosos, que seáis lo suficientemente inteligentes y humildes como para reconocer que el juego de relaciones que había hasta ahora, que era básicamente otras administraciones, los dineros públicos que venían de algún sitio y las relaciones con la banca, y lo que se obtenía se gastaba. Perdón por la caricatura, pero este ha sido el ciclo de trabajo durante muchos años. Eso está muerto. Y ahora hay que empezar a relacionarse con otra cosa. Con los barrios, con la gente, con los profesionales, con las pymes, con las cooperativas, con algún tipo de entidades de crédito distintas, con la banca pública, y no es un retroceso. Y ahora bueno, yo soy la secretaria de Córdoba. Bueno, yo agradecer el final y participar en este acto. Yo por mi trayectoria ligada al hasta ahora sistema público de servicios sociales, no sé lo que será a partir de ahora, porque entre la modificación de la ley de dependencia y sobre todo y muy especialmente con la reforma local, no sé qué es lo que va a quedar. Pero bueno, me siento muy cercana al parque público de vivienda. Entonces, bueno, quería agradecer porque creo que es un avance importante el que el parque público ocupe el espacio que creo que tiene que ocupar y que no sé si hasta ahora lo había ocupado. En estos momentos donde el deterioro es importante, incluso esos bloques que hablaba Fernando, que han estado normalizados, estamos corriendo el riesgo de que dejen de estarlo por distintas circunstancias. Entonces, me parece muy interesante que ocupe su lugar y quería insistir en la necesidad de que haya una complementariedad con la participación de las mismas comunidades de vecinos, de los propios residentes, bueno, los usos que se están dando, de otros arreglos y tal. Bueno, que de alguna forma no se abandone y se complementen con importantes intervenciones sociales, donde ellos ocupen igual que tienen que ocupar, y en ese toma y daca entre nosotros y los propios residentes dignifiquemos realmente un parque público que en algunas zonas requiere mucha intervención. Soy la jefa de servicio de rehabilitación de CAE, Pilar Villalba. Yo quería hacer dos sugerencias, si es posible, sobre todo en relación con la oficina que se cita en el nuevo plan de apoyo técnico a la rehabilitación. Como estoy al lado del jefe de servicio de vivienda y además trabajamos, colaboramos mucho,
he visto lo bien que ha estado el tema de la Oficina de Defensa de la Vivienda. La tarea que ha hecho en Cádiz ha sido magnífica, tengo que decirlo, y la gente lo ha agradecido. ¿Por qué no vamos en ese sentido? Quiero decir, la Administración ahora, más que intervenir subvencionando o gastando un presupuesto, debe colaborar y participar con los ciudadanos en las decisiones y ayudarles. Esa oficina que simplemente se cita y que no hemos hablado, habla de asesorarles, ayudarles con las ayudas que hay, con las nuevas modificaciones sobre los derechos que pueden tener al realizar determinadas obras, por ejemplo, accesibilidad o cualquier tipo de eso. Creo que eso que se enuncia y me parece muy positivo no está suficientemente desarrollado y propongo, si es posible, que se cree algo similar con un poco de formación de los técnicos que estamos y a lo cual estaríamos encantados. Sí, bueno, soy Pepe Rodríguez Abadí, que soy jefe de servicio de rehabilitación y en primer lugar no quería dejar pasar por alto la invitación de la secretaria para que participásemos, ¿no? Pero bueno, sabíamos que era cuestión de tiempo, que difícilmente íbamos a poder entrar en turno porque lógicamente las solicitudes de participación son muchas, ¿no? Yo quería hacer referencia al proceso en el que estamos de estudio y análisis de las alegaciones, ¿no? El nivel de participación que ha habido y un poco relacionado con algunas de las cuestiones que aquí se han planteado. En primer lugar, también reconocer el trabajo de los técnicos del servicio. Me ha tocado coordinar las tareas de análisis de las alegaciones y aportaciones en materia de rehabilitación. Ya digo que es un trabajo que hemos hecho en equipo y un trabajo importante en cuanto a tamaño, porque el volumen de material que hemos tenido que manejar es bastante grande, ¿no? Desde los agentes de la mesa de concertación a entidades sociales, organizaciones civiles, profesionales que de manera autónoma y espontánea han hecho acción de la propia consejería, ciudadanos a través de la forma electrónica. En definitiva, el material es muy diverso y ha habido que como que peinarlo, organizarlo para ponerlo en relación con la estructura del plan y de esa manera hacerlo fructífero, ¿no? Bien. Como digo, ha sido una tarea. Sin embargo, lo que quería comentar, que una vez hecho esta labor y puesta en relación todas esas aportaciones con el plan, yo no hay una contestación a la estructura del plan, es decir, de las ocasiones, la observación, la aportación a las alegaciones asumen y yo creo que de manera positiva las propuestas principales del plan. Que yo lo recuerde, no hay ninguna aportación que ponga en crisis la filosofía del plan. Yo creo que eso ya de por sí es bastante interesante, ¿no? Y después no voy a entrar en detalle, pero se produce una serie de lugares comunes donde hay muchas aportaciones. Yo me centraré más en la parte de rehabilitación, pero efectivamente los planes municipales ha sido un punto donde prácticamente todo el que ha aportado algo ha hecho alguna cuestión sobre este tema, ¿no? Pero entrando en el tema de rehabilitación, ha habido lugares comunes, algunos nos han sorprendido y sin embargo también hay vacíos donde no ha habido aportaciones que también nos han sorprendido, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la cuestión del concepto, la definición de infravivienda que Fernando Vicedo comentaba anteriormente, ha sido objeto de muchísimos comentarios, de muchísimas observaciones, casi todas bastante constructivas. De hecho, en el lugar que estemos trabajando en una definición más concreta y que se introduzcan algunos conceptos que se han aportado. Pero ya digo que es interesante que una cuestión como esa haya levantado bastante interés. También es cierto que casi siempre son lugares comunes, coinciden con los aspectos más novedosos del plan, ¿no? Es decir, no solamente la definición de infravivienda, sino la propuesta del instrumento del mapa urbano de la infravivienda de Andalucía como un instrumento de diagnóstico que lógicamente se alimentará, como alguna delegación planteaba, de los planes municipales de vivienda, ¿no? Entre otras fuentes de información. Pues ha sido también una cuestión que ha generado bastantes aportaciones. Los instrumentos de rehabilitación urbana, pues igualmente no me voy a centrar en dar respuesta, por ejemplo, a las cuestiones que se han planteado sobre el mapa, ¿no? Sin embargo, ha habido vacíos que a mí me llaman la atención y que tienen que ver con lo que planteaba Margarita sobre el tema de la rehabilitación energética, ¿no? Por primera vez en un plan andaluz de vivienda
la rehabilitación energética se contempla de una manera protagonista dentro del programa de rehabilitación, incluso es objeto de un incremento de la ayuda, es decir, de la financiación. Cuando una rehabilitación de la que hemos hecho otros planes, el aspecto energético, la mejora de la eficiencia energética cobra un cierto protagonismo, digamos, el plan lo que posibilita obtener una financiación mayor, ¿no? Luego un aspecto, yo entiendo que es importante. Sin embargo, ahí no ha habido cuestiones cuando era uno de los temas que más desvelo nos ocasionaba, un poco en la línea de lo que se planteaba antes de cómo medir, también se ha planteado allí, la eficiencia energética o la mejora, o todo eso ha coincidido, la redacción de este aspecto novedoso del plan ha coincidido con la aparición de nuevos instrumentos y requisitos como la certificación energética, que se reguló, se publicó la regulación esta novedad del plan, y la aparición de otro tipo de donde la condición se mide, o sea, la mejora energética se mide en base a la reducción de la demanda con medido a través de la calificación energética o por la ayuda del IDAE, ¿no?, estatal, ¿no?, donde se mide letra otra y la calificación energética, cuestiones que a nosotros nos generaban mucha inquietud, porque lo mismo que está viviendo de Madrid, en Andalucía normalmente el ahorro energético se consigue pasando frío en invierno y muchísimo calor en verano, ¿no? Entonces teníamos muchas dudas de que esos instrumentos de la certificación realmente puede ser un instrumento útil para el objetivo y sobre todo los destinatarios principales del plan, ¿no? En este sentido, el concepto de confort es un concepto que hay sobre la mesa, ¿no?, que tendríamos que era más coherente plantear las mejoras o el objetivo de mejorar el confort, en definitiva la calidad de vida de los residentes de esta vivienda, y sabiendo que partíamos de un parque público, creo que me estoy extendiendo mucho, pero bueno, voy a llegar al final, un parque público con unas condiciones constructivas que evidentemente ni pasan, vamos, que la certificación energética no nos da las claves para su mejora, ¿no? En ese sentido, bueno, ya acabó el plan, lo que plantea es que la medida de esa aportación en cuanto a finalidades de la actuación de rehabilitación se mida en un porcentaje del presupuesto que se destina a estos conceptos, que habrá que definir en la normativa de desarrollo, y no tanto a través de la medición, a través de un instrumento como la certificación, el cambio de letra, la reducción de la demanda del 30%. En definitiva, lo que quería decir que una cuestión como esa que nos ha generado bastante debate y desvelo, y bueno, yo personalmente todavía tengo mis dudas, pero bueno, ha sido una apuesta, simplemente destacar que cuestiones que esperábamos que hubiese más aportaciones, quizás porque son temas que todavía no se han debatido suficientemente y demás, o son novedosos, ha habido muy pocas aportaciones, simplemente lo ponía como ejemplo, ¿no? ¿Alguna intervención más por ahí? Incidir un poco en lo último que ha planteado Pepe y lo que plantea sobre la rehabilitación energética. Es decir, nosotros hemos hecho un proyecto piloto precisamente para saber, un proyecto piloto de 8 actuaciones que nos vamos a desarrollar durante el 2014, y hemos introducido en uno de ellos la monitorización precisamente para saber qué se produce, porque muchas veces estamos hablando un poco en teoría, ¿no? Es decir, se pasa frío, siempre estamos analizando y ahí no estamos llegando que el gran consumo energético es en el aceite, en el agua caliente. Es decir, ese es el gran consumo energético que en determinadas viviendas, por todos los parques públicos, se produce. Y ahí, desgraciadamente, pues estamos hablando de otros niveles, ¿no? Es decir, no estamos hablando tanto de envolvente térmica de los edificios, etcétera y tal, sino que estamos hablando de consumo que hay de soluciones, y hay ecobarrios donde hay la destrucción del agua caliente. Pero sí que es necesario monitorizar para saber qué pasa realmente después de haber introducido todos los factores
corrientes, de ventanas, etcétera, y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa realmente en el edificio? Por eso, dentro de poco, yo espero que en el 2014 8 edificios del parque público, que como bien aquí, pues están en una situación bastante, con unas letras, como no llegamos a la celda, pues no era mucho el caso porque no hemos podido llegar a la celda, pero en esas condiciones interesará saber qué es lo que se está cambiando. Otro aspecto que me parece que es importante es el control del consumo de la energía que se está produciendo y que el usuario sepa que algunos programas, que el programa Marín, donde está intervenido, etc. Y eso es otro dato que también puede ser interesante, no tanto en cuanto a evaluar el consumo, sino que el usuario esté constantemente sabiendo cuál es el consumo que se está produciendo. Evidentemente, lo que están todos de acuerdo es que actuar sobre ventanas, actuar sobre la envolvente o hacer eso, lo que hace es elevar el nivel de confort de esa persona. Y eso es evidente, ¿no? Y por lo tanto, también ese principio fundamental de las intervenciones, pero también saber a dónde llegamos, cuál es el consumo, cuál es. Te lo quería comentar. Creo que iniciamos una política arquitectónica. Yo es que antes me había quedado también con la intervención de Margarita un poco que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho en relación a las estructuras tal, que no puedes pedir otro tipo de evaluaciones a la energía que a las otras cosas, pero en cambio estoy muy de acuerdo contigo en la idea de que las cosas hay que evaluarlas y no solo la energía. Por ejemplo, hay una encuesta europea que se ha hecho en relación a qué es lo que ha ido pasando con las áreas de regeneración integrada, y una de las cosas que preguntaba, por ejemplo, es quién ha evaluado pues, operaciones de densificación terrible que se han hecho en algunos sitios concretos, y nadie se ha puesto a pensar qué ha pasado, sobre todo a largo plazo, con el resto de la ciudad. Entonces, yo creo que todo, cualquier cosa que se haga, conviene evaluar para corregir acciones, o sea, ver qué es lo que está pasando con lo que estás haciendo, y bueno, pues a lo mejor no hay que ir por esa línea, sino ir por otras. No quiere decir las certificaciones energéticas y tal. O sea, yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero de distinta manera. Yo creo que casi todo hay que medir, hay que ver las consecuencias de lo que hacemos, en mi opinión. Y ya que tengo bueno, dos cosas muy rápidas, también estas directivas que se planteaban propiedad, alquiler y obra nueva, rehabilitación. El tema propiedad-alquiler, por ejemplo, yo creo que no se plantea como disyuntiva tal, sino que es que en España tenemos, ahora ya se habla de 17%, yo cuando tenía los números era un 12% solo el alquiler aquí en España. La media europea estaba en torno al 30 y tantos %. Es un margen muy grande, o sea, yo creo que tiene que haber por lo menos un 30 y tantos % de alquiler para que haya posibilidades de que unos tengan privado, que unos tengan alquiler, que tengan propiedad, o sea, que haya esa posibilidad. Ahora sí no hay porque hay demasiado poco alquiler, por lo cual hay que ayudar de modo al alquiler. Y en cuanto a obra nueva, rehabilitación, ahí yo creo que ya es un tema más urbanístico, pero yo creo que sí tenemos que tener un poco la idea de tener la extensión indiscriminada de la ciudad. O sea, si llegamos a la conclusión de que el modelo que tenemos quiere ser menos consumidor de suelo, agua, energía, toda una serie de cosas, sí que tenemos que tener claro el no crecimiento, porque hay muchísimas viviendas vacías, se pueden usar muchas viviendas y tal. Otra cosa es que, como comentaba Daya, obra nueva se puede hacer, pero sí que tenemos que tener una decisión si queremos cortar o no este crecimiento, y que en eso entraría mucho la segunda vivienda, sobre todo en Andalucía, que es otra cuestión de la que no estamos hablando ahora, porque supongo que tiene que la política de vivienda o la política de urbanismo tiene que estar toda hacia la sostenibilidad. Bueno, yo quería comentar una cosa que también tenemos que empezar a cambiar. A ver, tenemos como una especie de inercia hasta que no sepamos todo de una cosa no hacemos nada. Y mientras tanto la situación va variando. Y eso es tremendo, porque es una de las cosas que más están acelerando hacer cosas que cada vez es más urgente hacer. Entonces, por ejemplo, en toda la evaluación energética, la calificación energética y todo esto,
Esto sale cuando sale el nuevo Código Técnico en el año 2006. Entonces, para el nuevo Código Técnico resulta que los datos que vienen sobre temperaturas en capitales de provincia y demás, los datos tenían que ser de 10 años por lo menos. Entonces quiere decir que se recogieron entre 1995 y 2005. La media del año 2000. Estamos en el 2014 y si hacemos una rehabilitación tendrá que durar por lo menos para el año 2030. Bueno, el aumento de temperatura es evidente y hay estudios de 2009 que está regionalizado cómo va a ir creciendo. Yo tengo datos explícitos, por ejemplo, de Almería, y Almería en 10 años la temperatura media de las máximas de verano ha subido 1,8 grados. Es bestial. Es bestial. A la velocidad que va, porque ni siquiera, vamos, de lo que decía lo de cambio climático, estamos como entre la peor y la un poquito menos mala de las tendencias. Si seguimos esperando a tener unos datos que sean fijos, que además no van a ser fijos porque están cambiando continuamente, no hacemos nada. Entonces, lo que pasa es que yo creo que es importantísimo con las herramientas que hay ahora, los datos que tengamos, agrupando datos que a lo mejor vienen eso, pues de la Oficina de Cambio Climático, de no sé cuánto y tal, que tampoco estamos acostumbrados como a buscar datos cruzados de todo, pero hay que hacer algo ya, que no sea lo mejor, lo más seguro, lo más perfecto, pero es que como no hagamos nada, nos vamos a encontrar luego con un problema multiplicado tremendamente. O sea, nosotros hemos hecho un estudio que nos encargaron para ver lo que pasaba aquí, de rehabilitación. Lo que pasa es que de Madrid hacia arriba, entonces nos encontrábamos que en el año 2030 las cosas que ahora son, o sea, que según el Código Técnico eran C3, son B2. Dices, bueno, es que y es evidente que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que ver, porque en cada caso puede ser una cosa distinta. Por ejemplo, lo que estamos viendo en sitios fríos, que no es el caso de Andalucía, pero en sitios fríos nos estamos encontrando con que si, por ejemplo, nosotros preveíamos que se iba a ahorrar en demanda un 26% haciendo una actuación, pues resulta que como sin hacer nada, pero como al subir la temperatura ya ahorras el 20%, pues entonces resulta que si hacemos algo, lo que pasa es que vamos a ahorrar el 46%. Con lo cual, todo esto que estamos hablando de amortizaciones fijas en el tiempo son falsos, son mucho más rápidas. O sea, es prácticamente la mitad de los datos que tenemos ahora. Que eso priorizaba las actuaciones sobre las instalaciones respecto a la europea. Pero es que no es verdad, porque eso está hecho todo en números con temperaturas fijas, ¿no? Entonces, yo creo, pero ¿qué pasa? Pues que lo único, aquí el problema va a ser a la inversa. O sea, aquí lo que pasa es que los sitios donde hace mucho calor va a hacer mucho más calor. Y a nosotros nos empiezan a aparecer necesidades de refrigeración en sitios donde antes no las había, pero aquí es que las necesidades de refrigeración van a pegar un tirón tremendo. Entonces, hay toda una serie de cosas que se supone que van a pasar, pero hay que estar atentos porque como no se haga nada, la situación pues, va a poder ser muy inconfortable y problemática para la salud de la gente. Dos apuntes nada más, uno de evaluación y otro de sostenibilidad. Está claro que la evaluación es necesaria, es decir, cuando hay una situación, que seguramente la intervención que ha habido aquí es qué es lo que pasa cuando hay una subvención sobre una situación que teóricamente debe mejorar o debe reducir el consumo energético, pues eso debe ser obviamente evaluado, analizado y tal. Eso, los criterios de evaluación desde mi punto de vista son realmente difíciles, pero dando un salto hacia arriba, lo que es una evaluación económica me parece todavía mucho más complicado. Es decir, cuando yo hablaba antes de la vivienda, digamos, como social, garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas, seguramente eso requiere no solamente modificaciones de la Constitución o modificaciones del propio Estatuto de Andalucía, sino para garantizarlas
plenamente, sino también la incorporación de unos fondos estructurales. Yo he identificado unos fondos estructurales que desde el punto de vista del Estado pueden estar vinculados con la transacción del IVA, la parte del Estado, en las transmisiones patrimoniales a nivel de la comunidad, y en el IBI. El IBI soporta el 20 y tantos % de los presupuestos municipales, y sin embargo no parece que tenga repercusión ninguno de estos impuestos sobre el sostenimiento de la vivienda ni la asistencia de vivienda a la población. Entonces, en ese sentido, el tema de la evaluación, yo intentaría pegar un salto, como ya lo están pegando en algunos sitios, es decir, hacer una evaluación energética o de la sostenibilidad o algo así, que incorpore elementos suficientes como para que después tengan efectos jurídicos. Es decir, ¿de qué vale en España hoy día tener una calificación A, B, C o D? No vale absolutamente para nada, o para poco. Digamos, no tiene efectos jurídicos. Cuando hay una transacción inmobiliaria, apenas tiene repercusión. Yo ahí, para intentar incorporar unos fondos estructurales que ayudaran a esa función social de la administración para otorgar viviendas o para proveer viviendas a la sociedad, yo apuntaría por ahí. Y ahora, un tema de la propiedad y del alquiler. Yo, para mí, y con la lectura de este plan marco, que me parece absolutamente estimulante, para mí hay una cuestión que es fundamental. Hay que proveer vivienda a la gente que no tiene vivienda. A mí me da exactamente igual si es en alquiler, si es en propiedad. De hecho, yo he hecho modestamente también algunos cálculos en que si conseguimos tener una finca de forma gratuita o un suelo de forma gratuita, resulta que a los 13 años es más interesante, es más económico para la administración otorgar en propiedad una vivienda que no mantenerla de alquiler. Yo tengo evaluado, seguramente esta tarde intentaré aportar algunos datos, pero yo tengo evaluado la magnitud económica de todo esto, y hasta la administración puede llegar a resultar más interesante a partir de una cierta edad, a partir de unos ciertos años, poner la propiedad más que el alquiler. Sí, yo esto mismo de los regímenes de tenencia. Yo tengo una visión bastante crítica de lo que hemos hecho en los pasados 20 o 30 años, porque en principio no ha habido mucha ruptura con el franquismo. En el franquismo había viviendas protegidas que recibían ayudas, en aquel momento eran ayudas financieras, se subvencionaban unos puntos de tipos de interés, no se daban ayudas a la entrada o a la compra, y que se descalificaban pasado un tiempo y pasaban a ser viviendas libres. De hecho, en función de cómo consultéis las estadísticas de vivienda social europea, cuando nos comparan por países, generalmente salimos muy mal, porque solo computan el alquiler, y salimos por debajo del 1% del parque, pero cuando en algún caso algún investigador extranjero que no cambia el logro emite las viviendas protegidas, porque considera que las europeas han sido viviendas sociales, salimos como uno de los países donde más política social de vivienda ha habido, porque se han hecho millones de viviendas protegidas. Bueno, yo soy crítico con eso, pero también digo que la vivienda protegida en propiedad o en derecho de superficie es un instrumento válido si está calificada de por vida. Solo si está calificada de por vida. Es decir, si tú para entrar en esa vivienda protegida tienes que cumplir con unos requisitos de renta o con unos requisitos socioeconómicos, para permanecer en la vivienda tienes que cumplir con unos requisitos socioeconómicos y de respeto de las normas de la convivencia. Y cuando salgo al mismo precio que sigue teniendo, el sistema público le readjudica. Eso tiene muy mala reputación. La vivienda protegida en España tiene muy mala reputación. Hecha de esta manera, que yo lo llamo la vasca, porque es la única comunidad autónoma donde mantiene todo el circuito todavía cerrado, pues no voy a decir que es más interesante que hacer parque público de alquiler. Es tan interesante o hay que tenerlo. Y yo creo que la clave no es propiedad o alquiler. Bueno, tal y como estamos ahora mismo, sí, es alquiler durante mucho tiempo. Mucho alquiler, de muchos tipos. Y creo que la clave tampoco es producción de ciudadanos de rehabilitación, aunque en el momento en el que estamos, durante mucho tiempo lo que hay que hacer es rehabilitar y movilizar vivienda vacía hacia el alquiler. Pero en general, el problema que creo que ha habido es que hemos tenido muy pocos instrumentos. O sea, que las políticas públicas a la hora de intervenir en materia de vivienda eran productivistas y propietaristas, básicamente, con matices. Y yo creo que hay que reivindicar toda la paleta. O sea,
por ejemplo, hacer mucha vivienda protegida con un precio medio, o moderado, o bajo, calificada de por vida, es deflacionista. Si en un mercado, en mi comunidad autónoma, la reserva de suelo de la vivienda protegida es el 75% en urbanizable y el 40% en urbano. Si tú inyectas constantemente esa cantidad de producto a un precio moderado, estás deflactando el mercado. Y se decía durante la burbuja, no, eso es una estupidez. Las viviendas libres crecen al infinito. En cuanto ha caído la burbuja, las viviendas protegidas, la gran bolsa de vivienda protegida disponible, lo que ha hecho ha sido que baje fuertemente el precio de la vivienda libre en aquellas ciudades donde había mucha vivienda protegida. Por lo cual yo critico lo que hemos hecho hasta la fecha, pero toda la propiedad no es mala. Una propiedad de este estilo pues es interesante. Después, si una cooperativa de privados son propietarios de varios edificios en los que viven en alquiler, y esa cooperativa significa un producto de inversión, en la medida en la que tú has puesto un dinero y esa cooperativa tiene unos rendimientos y tú tienes derecho a la parte que te corresponda, y además puedes vivir en alquiler en una de esas viviendas de esa cooperativa, eso es privado, es propiedad, también es alquiler, pero es interesante. Entonces yo lo que reivindico es que tengamos en la paleta de colores el mayor número de cosas, porque hay que hacer uso de todo siempre. Hay que hacer uso del derecho de superficie, de la propiedad de la vivienda calificada de por vida, del alquiler, de las cooperativas, de las técnicas de rehabilitación, incluso una cosa muy bonita que se ha hecho muy poquito, pero que venía en la ley catalana de vivienda, y es que hay alguien, un conjunto de personas, que se dirigen a una propiedad, generalmente rural, y le dicen, su propiedad está en mal estado. Nosotros se la rehabilitamos. Y usted computa económicamente el trabajo de rehabilitación en los alquileres futuros que nos va a cobrar, que van a ser más bajos. Eso se llama la masovería. Es una cosa que venía en la ley catalana de vivienda y que tampoco se ha usado. Entonces, bueno, no me extiendo más, pero del mundo monoforde, que era solo propiedad al binario, que es propiedad de alquiler, vamos, hay más cosas, y las tenemos ahí hasta disposición, y algunas se han ensayado y damos resultados. Vamos a ir ya en el último tramo, así que os pido que hay dos personas que yo sepa que van a intervenir ahora o ya, a la próxima. No digo para siempre, digo para la próxima. Buenos días. Blanca de Vivienda Almería. ¿Vale? Yo quería decir muy brevemente. Yo creo que tenemos que distinguir vivienda protegida por un lado y vivienda pública, que los propietarios somos nosotros. Yo creo que en ningún caso la vivienda pública o la vivienda que nosotros somos propietarios debemos de venderla. Ha habido épocas, vivimos de un horizonte, de distintos horizontes, es verdad que ha habido épocas que la política era cash, ¿no? La política era vender las viviendas, lo que nosotros llamamos viviendas sociales. Yo creo que es un error, porque es nuestro y de por vida tiene que estar destinado a la gente, no los destinatarios de vivienda protegida, que son otros, sino a la gente más desfavorecida. Y así hilamos con todo el tema de la función social de la vivienda, que a veces se nos olvida y es lo que, de donde debemos partir, de donde tenemos que estar. Dicho esto, yo solo quería, lo siento, pero tengo el micrófono y tengo la obligación de preguntar. Primero, no deja de ser una línea de intenciones buena, yo entiendo que buena, pendiente de desarrollar, queremos saber cuándo se desarrolla. Entonces, la primera pregunta es ¿para cuándo el plan marco? Y segundo, ¿para cuándo todas las órdenes que lo tienen que desarrollar? Porque nos podemos quedar en la intención y no llegamos a ningún sitio. Y como tengo que ser breve, ya. Bueno, ahora que no está la consejera, soy José Luis, gerente de ABRA en Jaén. Vamos a ver, aquí todos los que estamos somos sufridores de los coletazos de los planes anteriores y se nos plantean situaciones que intentar responder. Se han subvencionado parte de las actuaciones de rehabilitación, tanto los distintos proyectos, y llegamos a la tesitura que las viviendas que vamos a rehabilitar son de personas con nulo ingreso, muy poquito ingreso, y no pueden hacerse cargo de la parte que le corresponde. Vamos a entrar a la misma dinámica, creo yo, porque si encima vamos a recortar las subvenciones. Entonces, como he escuchado por aquí los constitucionalistas hablando del derecho a la propiedad y del derecho a la vivienda, habría que plantearse la posibilidad de que en esas opciones que tenemos que cometer, que la familia no puede dejar su parte, hacer el trance, es decir, me quedo con tu vivienda, te la garantizo como parte público y sigue la vivienda, porque si no,
situaciones recientes que están saliendo en prensa, de cosas que se prometieron, que no se escribieron, nos vemos en tesituras de familias totalmente hundidas, con viviendas que no son viviendas ya, y que no podemos actuar, y hay unos compromisos activos. Gracias. Yo no quería hablar del plan anterior, pero como veo que se comenta, vosotros sabéis, lo hemos comentado muchas veces, que a nosotros, a los responsables actuales, nos sorprende que una herramienta de planificación para 2008-2012, que se planificó a finales de 2007, se hiciera con esas líneas estratégicas. Voy a dejarlo en sorpresa, porque en el 2007 no es que hubiera indicios, es que se estaba cayendo el tejado. Entonces, este plan es un plan que se planifica en 2007, yo creo que con poca fortuna, y que además en 2010 se paraliza. Sois sufridoras y sufridores en las delegaciones, se paralizan las líneas de subvención y se entra en este nuevo marco de ni sí ni no, ni blanco ni negro. No contesto. Eso lo que ha determinado en la planificación del nuevo plan es partir de una realidad que es una mala planificación de la norma anterior, y por supuesto dar por hecho que hay necesidades de personas, en su momento, personas, entidades, ayuntamientos, que solicitaron líneas de subvención que estaban abiertas y que no se cerraron hasta que entró el nuevo equipo de la consejería. Y efectivamente hay una maraña que hay que ordenar. Nuestra intención con el nuevo plan de vivienda, nuevo marco de vivienda y habitación, es partir de esa realidad. Es decir, no partimos de cero. Si partimos de cero en cuanto al diagnóstico de necesidades y planteamientos estratégicos, creemos que, y aquí se ha dicho mucho, yo no voy a decir más, pero evidentemente partimos de una realidad. Y por eso se ha hecho un esfuerzo muy importante desde los servicios para encajar esas necesidades en las nuevas líneas de programa que se han definido en el plan. Con una dificultad, y es que es fácilmente, creemos que podemos salvar, entre comillas, toda la maraña, si me permitís, de las ayudas de rehabilitación, con algunas dificultades muy residenciadas en la agencia de vivienda, que es el tema de la ORS, que tiene que tener un tratamiento particular, y con la dificultad de que en materia de vivienda, con el corte de las subsidiaciones y las transferencias estatales y con todo lo que eso significa, pues tenemos un problema ante personas, promotores y ayuntamientos que tenían determinadas líneas de ayuda. Nuestra intención es asumir y hacer frente a nuestras responsabilidades, pero también tendremos en algún momento que poner un horizonte en que no se puede continuar con determinadas ayudas públicas para el acceso a una vivienda en propiedad. Con respecto a lo último, y ya paso el micrófono por aquí, que planteaba el plan marco, el objetivo es que una vez que tengamos estas jornadas, os enviemos de vuelta el texto con los resultados de las alegaciones, lógicamente, el texto que quede. Sabéis que nosotros tenemos un compromiso con la concertación y con el Consejo de Participación. Esta tarde también se les explicará en qué momento nos encontramos, y en el momento en que el texto esté, que yo espero que no esté más tarde de 3 semanas, entramos ya en la vía administrativa, proceso administrativo para el Consejo de Gobierno, y nuestra intención es que en este trámite administrativo, que yo espero se culmine en junio lo más tardar, elaboremos las órdenes para que inmediatamente que se apruebe el plan marco podamos salir con las órdenes de desarrollo de los programas que lo contienen. Y paso el micrófono. Sí, yo quería comentar un tema, vamos, así que me ha parecido en cuanto al debate sobre rehabilitación versus nueva planta, alquiler versus venta. Sí me parece muy interesante lo que, por donde apuntaba Javier, ¿no? En el sentido de que la política de vivienda había sido productivista y propietarista, ¿no? Por estar trabajo de decirlo. Y fundamentalmente porque los dos elementos que afectan a la producción y a la propiedad han entrado en crisis. Es decir, por primera vez se han caído dos mitos acerca de la vivienda que hasta el momento
eran absolutamente axiomáticos e irreversibles, relacionados con la oferta y relacionados con la demanda. El primero, que el precio de la vivienda nunca baja. Sí. Ahora asistimos a un fenómeno que hasta este momento era un axioma indiscutible. El precio de la vivienda nunca baja, por tanto, hagamos vivienda en venta, porque la vivienda es un activo que siempre va a perder. Ese mito se ha caído. ¿El segundo cuál es? El segundo es que siempre hay demanda de nuevas viviendas. Por lo tanto, produzcamos y nos encontramos en Andalucía concretamente pues, con un stock de 100 y pico mil viviendas en vender. Es decir, han caído esos dos elementos que tienen que ver uno con la oferta y otro con la demanda. El precio nunca baja y siempre hay necesidad de nuevas viviendas. Nos encontramos con que los precios han bajado y están provocando una situación de colapso por lo que es los valores, por lo que se iba al Banco Monetario, y por otro lado que todo lo que se ha producido el mercado lo vende. Es decir, que tenemos el momento histórico para propiciar un cambio de modelo que no se base ni en la producción ni en la propiedad. Ahora bien, ¿de qué parte también el plan? Tampoco podemos ser nosotros axiomáticos en el sentido de decir, por tanto, no se haga nunca más ninguna vivienda y que no se venda. No. ¿Dónde hay que llevar el modelo? El modelo yo creo que hay que llevarlo al territorio y al conocimiento, ¿no? Y en ese sentido se inserta también la política de vivienda de la consejería. Cuando aprobamos la ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda, en el trámite parlamentario de la ley introdujimos un nuevo elemento que es el sistema de información del Parque Residencial de Andalucía. Un sistema de producción estadística que nos permita conocer cuál es la realidad de la vivienda, conocimiento. El Observatorio de la Vivienda, que ya estaba en la ley del 2010, pero que no se ha puesto en marcha y cuyo decreto ya está en tramitación. Conocimiento y los planes municipales de vivienda. ¿Para qué? Para que ese conocimiento también vaya al territorio. Y por tanto, la pregunta a la respuesta, la respuesta a la pregunta, si hay que rehabilitar o hacer obra nueva, o hay que hacer venta, o hay que hacer alquiler, nos la dará la concreción, la realidad concreta de los entornos en los que nos movamos, ¿no? Por tanto, esa es la realidad, ¿no? Y a eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿la tendencia cuál es? Pues la tendencia está clara, ¿no? Es decir, la política basada en la propiedad y basada en la producción, pues entra en crisis y en contradicción, sobre todo cuando ves que en los últimos 10 años se construyen en Andalucía más de 800.000 viviendas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que situar y donde creo que el plan marco también sitúa el esquema, ¿no? Hay distintas respuestas a distintas situaciones y a distintas necesidades, aunque la línea estratégica vaya evidentemente por el fomento de la rehabilitación y por el fomento del alquiler. Sí, quizás para añadir hay el tercer paradigma que se ha venido abajo, que es que lo que intentaba subrayar al principio, que es que garantizar una vivienda es garantizar ese tipo de vivienda. Una planta, con ese dormitorio, con ese no sé cuánto, que bajo mi punto de vista no ha sido impulsado por la propia administración pública, de acuerdo evidentemente con el sistema bancario y con el sistema productivo, no ha sido solo de especulación, etcétera, no ha sido solo ocupación de suelo público, sino que yo creo que además ha sido un avatar social impulsado por la propia administración, en el que se basaba todo sobre pues una vivienda en propiedad con las 3 plantas. Entonces, de personas de quizás el registro demandante, que seguramente habrá que mejorar, que es, digamos, reflejo de eso, ¿no? Donde que cada uno pues apostaba por tener esa nueva vivienda porque sí, ¿no? Porque era fácil, ¿no? Eso ha significado, yo creo, a nivel social, el drama de los desahucios hoy en día, evidentemente, y de las hipotecas y tal, y en el tema, y en el drama a nivel urbano, es evidente en nuestras ciudades, se han ido vaciando los centros históricos, se han ido ocupando territorios. Entonces, pues lo que yo creo que está intentando hacer este plan marco es poner en juego, ¿no?, lo que decía Antonio, y en sinergia las políticas llamadas históricas de vivienda y de rehabilitación, ¿no? Son absolutamente coherentes y creo que nuestra hoja de ruta, después de la primera parte de la legislatura, con la ley importantísima de la función social de la vivienda, es a través de esa primera herramienta que es el plan marco, y nos proponemos, eso sí, hacer una ley de rehabilitación y ciudad
en esta segunda parte de la legislatura, que entendemos tiene que poner, digamos, contextualizar en el territorio de esta comunidad autónoma lo que es bueno de la ley de las 3R llamada, porque es buena, algunas cosas las tiene, pero que impida que se transforme en una nueva especulación en el interior de la ciudad. Voy cerrando. Es verdad que nos ha sorprendido la lectura de las alegaciones, entre ellas mucho la vuestra, que bueno, pues se han relacionado un poco con algunos temas como el que decía Pepe Garatí, que es la rehabilitación energética. Pero sí es verdad que a mí me ha sorprendido más todavía que nadie había dicho ni poco, han dicho poco sobre un programa como el del reuso, ¿no? La rehabilitación urbana sostenible, que yo creo que va a ser paulatinamente y con pretende hacer acciones de regeneración urbana de pequeña escala, ¿no? Ya no estamos para hacer cosas de 15, 20 millones de euros y menos todavía que la comunidad autónoma lo financie. Queremos hacer pequeñas cosas que sobre todo hagan emerger las identidades de los lugares. O sea, nosotros mismos hemos hecho una política donde imponíamos lo mismo en todos los sitios. Pues eso ya no es compatible con conceptos de ciudad consolidada, de ciudad red, y menos todavía lo es solo exclusivamente con la rehabilitación física. En ese sentido, allí se abre el espacio público, que no es poca cosa. La ley catalana de barrios, que ha impulsado Oriol, que también ha sido uno de los lectores de este plan y que hoy no ha podido estar con nosotros, pero ya tendremos otra ocasión. La ley de barrios en Cataluña pues ha sido ha abierto, digamos, lo que pretende ser el programa de reuso, que sí tiene un fondo rotatorio por la rehabilitación, cosa que efectivamente pues el tema de financiación de estas actuaciones del plan marco es evidente, y una vez más entra, digamos, en sinergia con lo que es la gestión de la fianza y de las sanciones y lo que puede ser la financiación de política de rehabilitación. Pues allí nosotros creemos que pues, el rehabilitar integralmente un sector urbano no solo significa hacer una inversión de 200 millones de euros, sino empezar con rehabilitar los espacios para el individuo dentro de su pequeña vivienda, cosa que en Andalucía sabemos que el individuo vive bastante en el espacio público, pues rehabilitar el tejido conectivo y los equipamientos, que son los lugares de representación de la colectividad, van como construyendo ese tejido que en el fondo es la complejidad de la ciudad. Y por eso, ya termino con eso, un apunte a lo que comentó Pilar de Cádiz. Me parece estupendo, me parece que nosotros y los que estáis en los territorios vais a ser los protagonistas, ¿no? Debemos estar cerca de este cambio de modelo, cerca de la sociedad que está un poco desarmada, ¿no? Quizás, no sé si más desarmada que la administración pública, yo creo que está más armada la sociedad civil que la administración pública, que estamos todos un poco así como... ya no es una tramplata, cuando teníamos un tranvía y te quedas... Pues a mí me parece que esas oficinas de programa de auxilio, ¿no?, a los ciudadanos y ciudadanas, que como tú bien dices puede tener como referente el programa andaluz de incidencia de la vivienda, me parecen fundamentales, ¿no? Y yo creo que ese papel que tenemos que asumir de gobernanza, es decir, de paso digamos, paulatino hacia la sociedad, de corresponsabilidad, eso no puede ser que a través de vosotros que estáis en los territorios y de la cercanía que sabemos tenéis con los ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto pues habrá momentos duros, ¿no?, porque todo el mundo está acostumbrado a que la Junta de rehabilite todo su bloque al 95%. Las ayudas nosotros creemos que todavía son asumibles, pero bueno, pues es evidente que hay una necesidad de ayudar a la sociedad y posiblemente la propia sociedad se incorpore en la administración pública de forma más directa, ¿no? Así que yo creo que si no hay más temas, yo creo que podemos agradecer la verdad la participación, por supuesto, de todos los expertos, que además lo vamos a fundir hoy porque le queda también esta tarde la reunión con los agentes sociales, pero sobre todo todos vosotros y vosotras que habéis venido además algunos de sitios lejanos, de la Almeriense y de Jaén sobre todo, y que sepáis
que de ahora en adelante, tanto la habitación de edificio como la habitación urbana tiene que partir de los sitios, de los lugares, porque cada lugar tiene su